Buenas, estimados estudiantes del programa Licenciatura de Educación Infantil. Una vez más les doy la bienvenida a esta sesión. Vamos a continuar con la unidad 1, Fundamentos de la Literatura Infantil, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la importancia de la literatura infantil en el desarrollo infantil. Entonces, damos inicio a esta sesión con la importancia de la literatura infantil en el desarrollo infantil de los niños. Entonces, se dice que la literatura infantil o la literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como en el memorístico, ¿cierto? Es un medio para fomentar vínculos afectivos, ofrece unos modelos de conducta positivos y negativos, también favorece al desarrollo ético a través de la identificación de determinados personajes de cuento y sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales. Vemos cómo la literatura aborda y trabaja en gran escala varios temas de manera alterna, ¿cierto? Vemos cómo desarrolla la parte cognitiva, cómo desarrolla la parte social, cómo desarrolla la parte afectiva, cómo fortalece vínculos, cómo mejora la conducta o que el niño gestione todo este tipo de emociones a través de la literatura. ¿Pero por qué? Porque el niño a través de la literatura percibe el mundo y gestiona todo este tipo de emociones, vínculos, identificaciones, y también se ve reflejado a través de la literatura, a través del cuento, de la fábula, de las narraciones, se ve reflejado y se identifica y va creando de manera enseguida alterna, como va leyendo, él va recreando eh, como si él fuera el personaje de eso. Entonces, él mismo ya se le están dando a partir de la literatura las herramientas de cómo puede solucionar ciertas situaciones de la vida diaria o ciertos problemas que se le presenten. Entonces vemos cómo favorece no solamente la parte cognitiva, sino también toda esa parte ética que es muy importante dentro de la formación del niño. Recuerden que la formación la da el hogar y instruida en valores donde cómo soy como persona, lo que reflejo a los demás. Esa formación ética es importante reforzarla en la parte escolar. Entonces, aparte de superar esos miedos, vemos por qué es tan importante la literatura en la educación infantil, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que la literatura está presente en diferentes formas y radica en la enseñanza de los niños y las niñas. Ellos leen el mundo a través de la literatura y leerlo no de un libro, hojearlo y decir qué le pasa, no. Vemos cómo él percibe el mundo desde el inicio de su vida. Entonces, practicar la lectura a temprana edad siempre va a familiarizar al niño de una manera natural con el vínculo que va a tener con la escritura, ¿cierto? Que es lo que hemos venido trabajando en otros, de manera transversal con otros cursos, y vemos cómo el niño va a favorecer también en mejorar su parte léxica, cómo aprende la ortografía, cómo se pronuncia ciertas palabras y va adquiriendo esa habilidad de comunicación, de expresión, va a tener una mejor fluidez y vamos a ver cómo el niño y la niña van a estar más receptivos para el aprendizaje. Entonces, la literatura desarrolla en ellos una gran capacidad de comprensión. Vemos cómo adquieren nuevos conocimientos y que estos se ven reflejados dentro del aula, y no solamente en el aula, sino en el hogar, en la casa, con la familia. Y vemos cómo de manera significativa ellos interactúan mucho mejor con sus pares, se vuelven más empáticos, ¿sí? Y les genera más seguridad a los niños, y vemos cómo también tienen un mejor vínculo social con los adultos. Entonces, la importancia de la literatura, vemos cómo también es un excelente medio de educación y de enseñanza, porque a través de esta se aprovecha de que los niños
se les facilite el mundo de las letras, lo que veníamos diciendo de que lo hace que se familiarice y comprenda mucho mejor toda esta parte escrita, pero no solamente escrita, aquí trabajamos las dos, la lectoescritura y vemos que no, vemos cómo el niño va a fortalecer otras áreas del desarrollo, ¿cierto? Entonces, vemos cómo influye la literatura en el desarrollo lingüístico, estético y literario, cómo también favorece el desarrollo emotivo y afectivo, cómo favorece el desarrollo de la autoestima, cómo favorece toda la parte social, cómo fomenta esos vínculos con otras personas y también desarrolla la parte moral mediante la transmisión de valores, lo que veníamos diciendo, adentrando en este tema un poco más puntual. También desarrolla la parte creativa, la parte física, motora y psicomotora. Eh, la literatura infantil, vemos cómo ellos adquieren estas competencias literarias, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo hacemos que el niño adquiera de la mejor manera estas competencias literarias? Pues lo debemos acercar a través de diferentes tipos de textos. eh, Verificando cuáles son los más adecuados y tener siempre en cuenta, y es fundamental, la edad del niño, ¿sí? La edad, qué tan estimulados están, cómo ha venido esa preparación para poner al niño a enfrentarlo y que mejore y se familiarice con toda esta parte literaria. Entonces, vemos que los tipos de textos los más adecuados siempre se van a adaptar al concepto de la literatura infantil, pero son los que se adaptan son los que permiten que el niño disfrute, pero sobre todo el desarrollo de todas estas habilidades que mencionamos, también potencialicen estas competencias y construyan el aprendizaje, que es lo que buscamos en realidad con todo este tema de la literatura. Entonces, los libros de literatura infantil, vemos cómo avanzan a un ritmo bastante gigantesco, pero vemos también cómo el niño progresa con las habilidades y los aprendizajes que ellos van adquiriendo. Entonces, podemos decir que la literatura no es solo texto. Las palabras también cambian, se las podemos cambiar a través de imágenes. Aquí quiero hacer una aclaración y es que yo soy muy partidaria de que en la parte de literatura sí se refuerce todo lo que tiene que ver con el tema de imágenes, pero las imágenes yo no las recomiendo asociarlas, pero es en el tema de matemáticas, porque en la parte de matemáticas eh, tiende a confundirse el niño. Entonces, mejor reforcemos esta parte de imágenes donde se le van a facilitar al niño la parte de comprender y familiarizarse con el contexto o el entorno donde él está, eh, familiarizarlo con algunos objetos que queremos que él vaya aprendiendo o adquiriendo nociones, ¿sí? Ya sea del tema que estemos abordando en la clase. Entonces, esta combinación siempre va a implicar un doble proceso lector, ¿cierto? Porque es que el receptor, en este caso, que es el niño, va a aplicar la decodificación al discurso textual, pero también va a decodificar el discurso visual. Entonces, por eso siempre debemos destacar que en las edades tempranas lo visual siempre va a preceder a lo textual, ¿sí? Entonces, se hace necesario indagar sobre las funciones de la ilustración en la literatura. Entonces, ya eso es una inquietud que les dejo para que vayan indagando sobre esas ilustraciones que maneja la literatura. Entonces, aquí vemos que la literatura construye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas del saber, la historia, la música, el arte, la psicología, la sociología, porque vemos cómo se integran todas estas áreas para que el niño fortalezca y desarrolle todo esto. Entonces, el enriquecimiento de estos universos conceptuales
hace de que tengamos en ellos una formación en valores. Además de que la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y en el hogar como esa herramienta que va a favorecer ese acercamiento en los procesos, como veníamos diciendo, de lectura y escritura. Entonces, la literatura educa y al mismo tiempo entretiene, ¿sí? Entonces, es una manera muy bonita de acercar a los niños, es una manera muy pulcra de enseñar este proceso lectoescritor, porque además de que entretiene, educa, también crea espacios en el aula donde se abren las puertas a la creatividad, a que ellos tengan esa imaginación de manera poderosa. Vemos cómo la palabra en los niños siempre están como inquietos, siempre están indagando, se llenan como de inquietudes porque están explorando ese nuevo medio en el que ellos están aprovechando y obviamente potencializando esa habilidad que están descubriendo. Entonces vemos cómo al descubrir este mundo, ellos se deleitan porque los libros a ellos les van a brindar que desarrollen todas estas destrezas, ¿cierto? Aparte de leer, que van a descifrar. Entonces, vamos a ver, pues, toda esta importancia y lo que el título refiere al desarrollo infantil, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la lectura en la educación inicial? Hombre, porque desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, y se lo he venido diciendo muy de manera reiterativa, nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Desde el vientre de mamá estamos leyendo el mundo y posiblemente desde la aparición de la conciencia nos estamos haciendo siempre las mismas preguntas como quién soy, dónde estoy, qué pasa afuera. Obviamente no con la misma conciencia, pero sí se están generando ese tipo de preguntas que hacen que se empiece esa interminable lista para leer el mundo, ¿sí? Entonces, nos interesan los rostros, los olores, los sabores, las texturas, los sonidos, y siempre que tenemos este acercamiento, estamos leyendo, ¿sí? Estamos leyendo, estamos percibiendo el mundo, estamos percibiendo a las personas. Entonces, en la literatura infantil, en la literatura inicial, ocupa un lugar muy fundamental leer el territorio, leer el entorno. Entonces, todos los seres vivos somos territoriales, ¿sí? Nosotros marcamos territorio porque es nuestra naturaleza. Vemos cómo el gato marca territorio, el perro. Vemos cómo a partir de esta marcación de territorio, eh, sobre el mundo, o sea, sobre el espacio que estamos ocupando, eh, apresamos, ¿cierto? Agarramos, nos tomamos y nuestras palabras, nuestros relatos están siempre nombrando el mundo. Entonces, de esta manera lo vamos haciendo nuestro, marcando territorio, sintiéndonos cercanos a él y así vemos cómo estamos percibiendo nuestro entorno, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo nuestro mundo que ha dado comienzo a nuestra marcación de territorio, a lo que les venía diciendo, pero entonces vemos cómo la literatura está presente desde aquí, porque es que lo que radica en todo esto que les estoy contando es que lo que busca es que pretendemos enseñar a leer el mundo desde el inicio de la vida, ¿sí? Eso es lo que se busca. Entonces, empezamos a leer el mundo desde los inicios de la vida. Ahora vemos que la literatura tiene algunas estrategias que favorecen el aprendizaje de la lectura. Entonces, estas siempre están enmarcadas en unas actividades donde se utiliza la literatura para los niños y va a ser la lectura oral por parte del docente. Esto puede ser un cuento, una fábula,
una retaíla, una adivinanza. Entonces, siempre debemos orientar e inducir el proceso lector de los niños. Debe estar orientado por el docente para captar inicialmente la atención de ellos. También podemos utilizar canciones en láminas, por lo menos decir rin, rin, renacuajo, ponemos una rana, una imagen a partir de una canción y ellos van memorizando, imaginando y recreando la canción de manera mental. También podemos trabajar con la poesía, las lecturas silenciosas, la anticipación de un texto a partir del título y la lectura dramatizada. Entonces, en la lectura oral, por parte del docente, aquí varias veces al día el docente puede leer en voz alta para que el alumno se sienta entretenido con las historias que pueden estar eh, realizando y para ir captando esa capacidad de leer solo, ¿sí? Esta actividad es reconocida y es de mucha importancia porque provoca un impacto de recuerdos en los niños. Entonces vemos que cuando el docente lee, se convierte en un modelo de lectura, ¿sí? El niño siempre trabaja por imitación. Entonces, este proceso lector hace que se le estén ofreciendo las oportunidades a que el niño desee leer, porque como él me ve que yo estoy leyendo, él desea leer. Entonces, esta es una estrategia que permite a los niños a tener unos temas para conversar, para ampliar las habilidades expresivas, ¿cierto? Entonces, en las canciones en láminas, aquí las canciones que se presentan en versos que se repiten en producidas láminas, como les había dicho anteriormente, podíamos utilizar la de Rindel Renacuajo, pero unas láminas pueden ser en papel bond o las podemos dibujar en el tablero. Esto va a ayudar a que el niño haga una mejor conexión con patrones y luego él pueda encontrar en los libros y se familiarice más, ¿sí? Capte esa atención y se sienta siempre con la intriga de querer indagar más, porque como ya le dejamos ese patrón con la imagen, él va a querer indagar, ¿cierto? Entonces, eh, podemos jugar, por decir, en el bosque. Entonces, juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Este es un nivel inicial siempre de aprender los conceptos que aparecen en los escritos. Entonces, aquí juega mucho el lenguaje oral y más adelante intervenir nuevas versiones que vamos a ir cambiando los nombres de los integrantes y vemos cómo el niño a través de estas canciones en láminas con el ejemplo del lobo o también de Rin Renacuajo, el niño está creando y mire que siempre está indagando y lo estamos poniendo a que se le ocurran cosas. Muy posiblemente algunos son más astutos y se le ocurren cualquier variedad de cosas para hacer, pero la idea es esa, me estoy poniendo los zapatos o él se vaya familiarizando con los quehaceres diarios, con las actividades diarias y preparándola para la vida de estos quehaceres diarios. Vemos entonces, bueno, la poesía. Así como en las canciones, los poemas están para ser escuchados. Los niños que escuchan poemas repitiendo o añadiendo efectos sonoros al mismo tiempo se motivan siempre a querer leer la versión impresa. Entonces, la razón para tal deseo radica siempre en la familiaridad que adquiere acerca del lenguaje y la imitación del sonido, de la melodía, llevar la rima. Entonces, la lectura de la poesía debe ser una actividad diaria en el aula, ¿sí? Para ello es importante tener unas pautas, seleccionar unos poemas cortos, que además de ser leídos por el docente, porque el docente siempre debe guiar y orientar la actividad del niño, se deben transcribir en láminas, o sea, son solamente unas indicaciones, porque ya cada quien trabaja acorde a cómo son los niños a partir de un reconocimiento previo de aprendizajes y también de acuerdo a los planes de trabajo que tengan en cada aula. Entonces, es como algunas ideas que se pueden tomar. Entre estas también se pueden colocar en lugares donde los niños puedan leerlo fácilmente. También se pueden incorporar
a los niños en la selección de los poemas, vincularlos. Esto, aquí trabajamos la gestión de las emociones, la autoestima. Ahí le estamos diciendo indirectamente, tú eres importante y tu opinión vale, ¿sí? Entonces, que repitan poemas, los que más les guste que los repitan, que trabajen en conjunto con los niños y trabajamos a la vez el trabajo en equipo, la empatía, que busquen qué música creen que se deba acompañar con ese poema, ¿sí? ¿Cómo les gustaría a ellos escuchar ese poema, con qué música de fondo? Entonces lo podemos a inventar cómo van a representar, que los dramaticen, que hagan dibujo, que trabajen con plastilina, que los poemas al momento de escucharlo eh, eh, colocarles esa cara y que ellos se sientan importantes. Entonces, la poesía trabaja esa parte de la gestión de la autoestima con ellos, reforzarles esa parte y trabajar también la empatía y el trabajo en equipo. Bueno, la lectura silenciosa en el aula, la verdad es poca la que se realiza y aquí es por decisión de los niños, pues ya que se ha hecho norma que esta debe ser asignada por el docente, ¿cierto? Entonces, de aquí que ellos visiten una biblioteca, que aparezcan como perdidos en sus preferencias. Aquí la verdad, los eventos de lectura silenciosa vendría siendo como una estrategia muy importante para el desarrollo del proceso de la lectura. ¿Por qué? Porque es que inclusive en los más pequeños brinda un sentido de independencia, que es lo que busca la lectura silenciosa. Entonces, la individualidad del lector eh, o lo que lo vuelve diestro en esto es el hábito de la lectura silenciosa. En la anticipación de un texto a partir del título, aquí el maestro leerá a los alumnos el título de un texto seleccionado, qué sé yo. Entonces, conociendo solo el título, los niños tratarán de anticipar individualmente el tema que sugiere el título. Esto es para trabajar la parte crítica, la razón, la lógica, la imaginación. Aquí cada niño, la idea es que ellos expongan y razonen sobre su propia versión ante este título anticipado, ¿cierto? Es como indagar, lo que normalmente se hace también con los adultos, pero acá con los niños la idea es ver qué tan curiosos, qué tan receptivos están o qué tanto dominio del tema o apropiación tienen, ¿cierto? Em, Esta actividad ayuda a desarrollar algunas estrategias, pues ayudan a variar, adecuar, pues comprobar hipótesis para ver cómo está la coherencia o en este caso, viendo cómo el niño analiza, comprende, el niño se familiariza con la situación y qué tanto se apropia de los temas, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante hacer este tipo de reflexiones o textos anticipados pues porque aquí es ver qué tanta autenticidad tienen los niños y sobre todo ayudarlos a conocer, a que se apropien y aprecien diferentes contenidos, ¿cierto? Y la idea es, más allá de abordarlos, que ellos lo comprendan. La lectura dramatizada de cuentos, pues aquí los niños se pueden junto con los docentes se pueden seleccionar diferentes cuentos. Aquí se pueden formar grupos con varios números de integrantes, ¿cierto? Aquí la idea es que ellos personalicen de acuerdo a un cuento y lo representen. Entonces, aquí que se recomienda utilizar unos libros en los que hayan unos diálogos de los personajes. Aquí normalmente lo que buscamos es que ellos se vuelvan ágiles y entretenidos, que lo que vayan a hacer les llame mucho la atención y que vayan desinhibiéndose, ¿sí? Que el niño trabaje más la parte social, la parte corporal, la parte de apropiación, fortalecerle la autoestima. Entonces, una de las actividades que pueden ser dentro de este tema de la lectura dramatizada de cuentos es pedirle a un niño
pues que lea un cuento, en primero y que lo lea en silencio, y después que se organicen en grupos y dramaticen ellos el cuento.